Pues vamos a platicar con Juan de Villafranca, el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes que Darío, nada, buen año muchas 2021. gracias. Darío, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia y que tengamos un 2021 con salud antes que otra cosa. Pues de eso precisamente quiero platicar contigo. Queremos saber, está muy desfasada la compra de los medicamentos. Se les dijo hasta el cansancio a los representantes del gobierno que pues había que cuidar mucho los calendarios y que había que tener puntualmente era en enero, pues los pedidos, pero pues ni siquiera se han terminado de firmar las primeras claves de adquisición. ¿Cuál es el estado que guarda esta compra? Pues mira, la compra yo creo que hay que dividirla en dos partes. Una, lo que ya se había iniciado, que era la compra de medicamentos con patente, que le tocó muy claramente ayer Rafael Gual. Pero lo que es muy preocupante es la licitación consolidada de todas las claves. Estamos hablando de una compra de cerca de 100,000 millones de pesos, donde ya va efectivamente desfasado el proceso. Ahorita ya debería de haberse, bueno, se haber terminado la licitación del año pasado, ¿no? Y ahorita pues va todo muy retrasado. Y si vamos por partes, lo primero es, hay muchas dudas no resueltas, o sea, no han resuelto dudas todavía. De todas las que se presentaron, las han estado contestando a cuentagotas y realmente esto se traduce en que haya una falta de planeación. O sea, el proceso está retrasado y es algo que va a afectar a todo lo que es el abasto de medicamentos. ¿Qué información tienen en la AMELAF sobre el número de claves que se están licitando y los contratos que ya se han firmado? Pues mira, firmaron algunos contratos para medicamentos de patente, pero todo lo que son genéricos, que representa el 80-70% de la cantidad de productos, pues eso sigue todavía en el aire, porque no incluso no hay fechas claras. Se habla de fechas que se van a firmar contratos al 31 de marzo para empezar a entregar en mayo, pero el proceso está muy desordenado. O sea, no hay por ejemplo, no se ha hablado todavía de montos, de cuántos medicamentos se van a requerir. Entonces, ¿tú cómo vas a manejar precio si no sabes o hay un monto determinado de productos que se van a tener que surtir? Entonces, es muy difícil el poder planear y no existen los medicamentos en los anaqueles. Se tienen que fabricar y lleva un proceso de planeación y a final de cuentas lo que está en riesgo es el tema de la salud y el tema de que haya medicamentos de manera oportuna. Eso nos preocupa mucho como industria farmacéutica. ¿Cuáles son los medicamentos críticos, las medicinas cuyo desabasto no puede darse el lujo el gobierno o en este caso pues el Seguro Social, el ISSSTE y demás instituciones de salud pública? Pues mira, es que todo es importante porque tan es importante el medicamento que más se consume, que es el paracetamol, que funciona para cualquier dolor, como otros analgésicos, como son todos los medicamentos que sirven para poder combatir el cáncer, combatir el VIH. Entonces, no hay medicamento, y yo creo que fue muy importante lo que comentaste al principio de esta plática, que es, el tema de COVID es crítico, pero vamos a pensar en todo lo demás, porque lo demás sigue caminando, ¿no? La insulina para los diabéticos, medicamentos para los hipertensos. Entonces, no hay medicamento que no sea importante, ¿no? Algunos son más críticos, pero al final de cuentas todo es importante. Los analgésicos, para los que están ahorita entrando a tema de curación de COVID, pues, en fin, todo es importante. Ya ves que siempre se cuestionó, ustedes fueron muy, muy precisos, muy puntuales en
señalar los riesgos que había de pues encomendarle a un tercero, y en este caso internacional, como es la UNOPS, esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas, para liderar la compra. ¿Qué ha pasado con la UNOPS? ¿Han tenido ustedes contacto con ellos? ¿Por qué está tan rezagado? ¿Se está cumpliendo pues ese temor que había de que pues no conocen cómo se hacen los negocios aquí en el país y cómo se opera este sistema de compras gubernamentales? Pues así es, fíjate, efectivamente sí hay riesgos porque no vemos claro, no hemos buscado, los hemos buscado para dialogar con ellos, tener un diálogo constructivo y poderlos apoyar a ser parte de la solución, pero ha habido una cerrazón tremenda, no ha habido manera de platicar con ellos. Y entonces ellos, la verdad, nunca habían tenido la oportunidad en la historia de UNOPS de tener un proceso del tamaño que el que tienen en México. O sea, hicieron ellos el proceso de licitación que fue en Honduras y en Guatemala, que fueron 200 y pico millones de dólares en un lugar donde no hay industria farmacéutica, un mercado muy chico, y aquí estamos hablando de un mercado gigantesco donde pues, hay una industria farmacéutica, y yo creo que están rebasados porque ni siquiera han podido dar respuesta clara a las preguntas que hemos hecho como industria, y lo que hemos apelado es a sentarnos con ellos a dialogar para ayudar, y un diálogo abierto, no queremos nada en lo oscurito, un diálogo abierto y poder contribuir a un tema que a la larga, o no muy a la larga, puede traducirse en un problema de salud, que no haya medicamentos de calidad, que no haya medicamentos oportunos, porque las enfermedades siguen y siguen más allá de la tragedia de la pandemia, pero otras enfermedades ahí siguen y hay que atenderlas. Oye, Juan, hablábamos de la posibilidad de que se combine una pues falta o desabasto de medicamentos en general con una falta de infraestructura hospitalaria por la sobresaturación que está habiendo por el tema del COVID-19, y también pues falta de doctores para atender otro tipo de padecimientos que no sea el coronavirus. ¿Esto crees tú que pueda hacer crisis en los próximos meses? Pues definitivamente sí puede haber crisis, porque requiere la industria, para poder tener medicamentos se requiere planeación, y tú no puedes traer medicamentos de un día para otro. Por ejemplo, se está previendo dentro del calendario de UNOPS, que no ha sido totalmente claro, que se firman contratos al 31 de marzo para que se empiecen a surtir medicamentos en mayo. Es muy poco tiempo. Si hay planeación, se puede tener medicamentos a buen precio y a buena calidad, ¿no? Y lo que hemos insistido mucho nosotros es que queremos piso parejo, porque en esto que ha dicho la UNOPS últimamente, por ejemplo, en el tema de cotización, los extranjeros van a cotizar en dólares y se les va a respetar el precio en dólares, y a los mexicanos en pesos. Si hay un desfase de tipo de cambio, los mexicanos saldremos afectados y los extranjeros estarán cubiertos, pues me imagino, les van a proteger el precio en dólares. Entonces, lo que nosotros queremos es diálogo, poder ser parte de la solución, algo muy grave que puede ser el desabasto y una crisis sanitaria. Finalmente, Juan, ¿quiénes son los que en todo caso tendrían que hacer esa planeación? No creo que sea la UNOPS es simplemente el comprador, o también cae dentro de sus atribuciones el planear las compras. Pues aquí Insabi le cedió todo a UNOPS. A final de cuentas el responsable es Insabi, y Insabi le delegó en UNOPS el proceso de compra. Yo creo que el determinar qué se tiene que comprar debe ser Insabi. Ellos están coordinando todo lo que es compra del sector público, lo que antes llevaba Seguro Social y luego llevó ya en esta administración Hacienda. Y a final de cuentas yo creo que el gran responsable de esto es Insabi, que Insabi es quien contrata a UNOPS para que UNOPS lleve a cabo el proceso de licitación. Ya. Pues Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana
de Laboratorios Farmacéuticos Amelaf. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Que pases buena tarde. Darío, muchas gracias. Saludos a ti y a toda la audiencia y estamos pendientes para poder apoyar a lo que se requiera con mucho interés. Gracias. Buenas tardes.